Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este viernes 16 de mayo. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. El servicio secreto investiga al exdirector del FBI, James Comey, por supuestamente amenazar al presidente Trump en una publicación de Instagram posteriormente eliminada. Además, un pequeño grupo de representantes republicanos le pone trabas al megaproyecto de reforma fiscal del presidente Trump. Y el primer mandatario regresa al país tras una exitosa gira por el Medio Oriente. Le tenemos el balance desde la capital del país. Esto y más en Voz News, que comienza ya. En una votación de 21 a favor y 16 en contra, con 5 republicanos uniéndose a los demócratas, el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes no aprobó el gran proyecto de ley fiscal del presidente Donald Trump. Vamos con Vanessa Vallejo, quien nos tiene los pormenores de la votación. Vanessa. El Big Beautiful Bill del presidente Donald Trump, fundamental para sacar adelante su agenda, se ha enfrentado hoy con un gran obstáculo, y es que no logró ser aprobado en el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes. Los miembros republicanos de este comité, que son más exigentes respecto al recorte del gasto estatal, han exigido cambios en el proyecto de ley. Los representantes Chip Roy de Texas, Ralph Norman de Carolina del Sur, Josh Brechen de Oklahoma y Andrew Clyde de Georgia impidieron que el Comité de Presupuesto avanzara con la legislación. Estos 5 republicanos quieren que los requisitos de trabajo de Medicaid comiencen antes del 2029, quieren también una eliminación más rápida de los créditos fiscales para energías limpias, que el proyecto de ley actual elimina gradualmente a lo largo de varios años, y advierten también que el proyecto de ley, tal y como está redactado en este momento, anticipa los recortes de impuestos en los próximos años, pero retrasa los recortes del gasto, lo que según ellos significa que los déficits presupuestarios podrían ser significativamente mayores a corto plazo. El representante Chip Roy dijo lo siguiente: el proyecto no cumple con lo que decimos que cumple con respecto al déficit. Veamos al representante explicando algunas de sus preocupaciones. We would reform Medicaid, we could actually get to the core of the problem, but we refuse to do it. And I'm not going to sit here and say that everything is hunky-dory when this is the budget committee. This is the budget committee. We are supposed to do something to actually result in balanced budgets. Mientras tanto, el representante Andrew Clyde se quejó, entre otras cosas, del gran despilfarro que hay en Medicaid. Veamos. House Republicans must put Medicaid on a sustainable path by refocusing the program on the truly vulnerable: single mothers, pregnant women, disabled Americans, children, and the elderly. Yet taxpayers in non-expansion states, like my constituents in Northeast Georgia, are unfairly footing the bill for excessive Medicaid spending in blue states. Currently, the federal government matches $1.33 for every $1 that states spend for these core vulnerable populations. But under Obamacare's Medicaid expansion, the federal government pays $9 for every $1 spent on largely able-bodied, working-aged adults that simply will not work. That's unacceptable. Bueno, pues aunque estos 5 congresistas republicanos están muy preocupados por el recorte del gasto, que para ellos es insuficiente, otros congresistas republicanos y analistas económicos han señalado que al desregular la economía y recortar los impuestos, pues el crecimiento aumenta, y eso hace que la visión que tienen, por ejemplo, estos 5 congresistas sea una visión pesimista y errada, según varios miembros del Partido Republicano y analistas económicos. Resta ver qué sucede la próxima semana y si el comité, y particularmente los republicanos de este comité, logran ponerse de acuerdo. Gracias, Vanessa. En otras cosas, la directora nacional de inteligencia, Tulsi Gabbard, dijo que el exdirector del FBI, James Comey, debería ser encarcelado luego de una imagen publicada en sus redes sociales que fue ampliamente vista como una amenaza de muerte en contra del presidente estadounidense Donald Trump. Gabbard dijo a la cadena Fox que no creía en la explicación emitida por Comey, quien detalló que no se había dado cuenta de que la foto publicada en su Instagram podría interpretarse como un mensaje de este tipo. Y es que en su publicación, Comey, quien fue destituido como director del FBI por el presidente republicano durante su primera presidencia en 2017, escribió en su polémica publicación:
curiosa formación de conchas en mi caminata por la playa. Como lo puede ver, esta formaba el número 8647. Pocas horas más tarde, luego de que muchas personas comentaran en las redes sociales que 86 es una expresión que en inglés puede significar matar o eliminar, mientras que el 47 es el número del presidente Trump en el país. Y para hablar sobre este tema está con nosotros Pedro Israel Horta, exagente de la CIA y experto en materia de seguridad nacional. Pedro, bienvenido a Voz News. Comencemos con esto. ¿Qué te parece que un exdirector del FBI haga una publicación de este tipo en las redes sociales? ¿Y realmente crees la explicación de Comey de que no se dio cuenta lo que esto significaba? Es un asunto muy complicado porque hay que ver la historia de Comey y el presidente Trump. Obviamente hay mucha animosidad entre los dos, la cual Comey fue responsable de las investigaciones que comenzaron en el 2017 que le causó muchos problemas al presidente Trump. Fueron vistos como un atentado para tratar de deshacerse del presidente, pues esa criminalidad política entre los dos es un factor. Personas a la derecha lo ven como una amenaza contra el presidente. Sí se puede ver como una amenaza. Es una jerga, un término que se puede ver como el 86, eliminar, matar al 47, presidente 47. Pero lo que ha pasado aquí es que Comey ha retrocedido, ha dicho que no estaba amenazando, que no supo lo que estaba haciendo. Y pues con las leyes criminales es un asunto muy difícil para poder hacer una investigación y posiblemente hacerle cargos criminales. Eso sería lo que todo el mundo se pregunta. Hemos tenido ya reacciones, por ejemplo, Tulsi Gabbard, la directora nacional de inteligencia, ella llama precisamente a investigar esto. Hay varios que han reaccionado ya, que han pedido que se investigue y que se llegue a las últimas consecuencias con este mensaje. Muchos de ellos porque dudan que un exdirector del FBI no haya podido identificar, por ejemplo, que el 86 significa asesinar o eliminar y luego el 47 representa al presidente número 47, que es actualmente el presidente Trump. A grandes rasgos, ¿tú crees que realmente se vaya a poder imponer algún tipo de cargos en contra de Comey y cuáles serían? Es muy fácil hacer una investigación y tratar de ponerle los cargos. El problema es como son leyes criminales, lo que es el proceso jurídico para poder determinar que sí fue una amenaza, una intención de amenazarlo, va a ser muy difícil. Así que dependiendo de qué información puedan sacar. Ya a la vez que Comey dijo que no, yo no traté de hacer ninguna amenaza y el post que puso en Instagram lo bajó, pues entran otros asuntos aquí en los cuales sería muy difícil para tratar de poder tener un caso jurídico que puedan tener la capacidad de poder básicamente coger un juicio para condenarlo. Para procesarlo, claro que sí. Ahora, Pedro, si vemos y analizamos esto en el contexto de que el presidente Trump ha sufrido ya 2 atentados en contra de su vida durante la campaña electoral, ¿qué mensaje manda esta acción por parte de Comey? Pues sí, ese es el problema. Y posiblemente a través de esa posición con los 2 intentados que han habido contra Trump, que puedan utilizar esa vía para poder tratar de llevarlo a un proceso jurídico. De esa manera es posible que quizás sí puedan cargarlo con los cargos adecuados, amenazas contra un presidente. Y el proceso sería un proceso jurídico en cual el juzgado tiene que determinar sin ninguna duda de nada que sí fue una amenaza con intención de hacer otro atento. Y entonces tendría que ser el caso a ver a dónde llega. Por ejemplo, te pregunto, ¿tú crees que este tipo de mensajes podría fomentar de alguna manera el que se pudiese dar otro atentado en contra del presidente? Este tipo de retórica, no solamente esto, habíamos visto en el pasado, por ejemplo, a líderes demócratas comparando a Donald Trump con Hitler, por ejemplo, diciendo que es un fascista. ¿Tú crees que todo esto de alguna manera puede contribuir en poner en riesgo la seguridad del presidente? Absolutamente. Ese es el problema grave que tenemos aquí, que obviamente sí hay mucho reacciones tratando de ver si pueden buscar una manera de poder hacerle cargos a Comey, porque es una amenaza, aunque fue un término jerga,
sí se puede ver como una amenaza y puede abrir puertas para más amenazas contra el presidente. Finalmente, Pedro, ¿cómo tomas tú que, por ejemplo, estos funcionarios y políticos de alguna manera liberales siempre argumentan ser el partido de la unión, de la inclusión, del amor para todos? Y hemos visto repetidamente, a pesar de los atentados que ha sufrido Donald Trump contra su vida, hemos visto repetidamente este tipo de acciones donde de alguna directa o indirectamente de alguna manera se pide su eliminación. Por esta razón hace falta que busquen una manera de hacer algo aquí para poder poner ya un tope para estas groserías de los demócratas y los de izquierdas contra el presidente Trump y otros políticos de la derecha, porque si no, esto va a seguir y no se va a acabar. Por supuesto, vamos a estar muy atentos al desarrollo de lo que pase en este caso. Muchísimas gracias, Pedro Israel Horta, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes. Y el presidente Donald Trump concluyó hoy su gira por el Medio Oriente con importantes anuncios en materia de inversión y acuerdos geopolíticos. Voz News consultó con miembros del Congreso sobre el balance de este viaje. Juan Esteban Silva, desde el Capitolio Federal, nos tiene el reporte. Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos desde el Capitolio de los Estados Unidos. Según cifras oficiales de la Casa Blanca, se concretaron compromisos de inversión por un total de 1.4 billones de dólares en este viaje del presidente Trump por parte de los Emiratos Árabes Unidos en sectores clave como inteligencia artificial, manufactura, entre otros. Se han firmado también acuerdos por más de 200 mil millones, incluyendo una inversión enorme de Etihad Airways en la adquisición de esos aviones Boeing. Esto lo dicho por el presidente Trump. We're making great progress toward the $1.4 trillion that UAE has announced that it intends to spend in the United States over the next couple of years. Yesterday, the two countries also agreed to create a path for UAE to buy some of the world's most advanced AI semiconductors from American companies, a very big contract. This will generate billions and billions of dollars in business and accelerate the UAE's plans to become a really major player in artificial intelligence. And I read where the oil and gas and oil is great, but you're going to have equally big and maybe even bigger at some point. You'll be surpassing it with AI and other businesses. So that's a great tribute to the job you've done here. Y en el ámbito comercial, el presidente Trump también anunciando avances significativos en esos acuerdos en materia arancelaria con el Reino Unido y la China. We just reached a fantastic trade deal, as you know, with the United Kingdom, which was wonderful, and we have another big one that we just reached with China. The China deal is a very big deal. It's in the process of continuing to be formed. But they wanted to make that deal very badly. And we have, at the same time, 150 countries that want to make a deal, but you're not able to see that many countries. So at a certain point over the next 2 to 3 weeks, I think Scott and Howard will be sending letters out essentially telling people, it would be very fair, but we'll be telling people what they'll be paying to do business in the United States. So essentially be paying to be doing business in the United States. I guess you could say they could appeal it, but for the most part, I think we're going to be very fair. But it's not possible to meet the number of people that want to see us. And but this was coming to UAE was very important. Coming to Saudi Arabia and Qatar was very important to me because of personal relationships that I had, maybe more than anything else. Pero aquí en el Congreso también hemos conversado desde Voz News con varias voces, especialmente del Partido Republicano, Keith Self, quien destaca este viaje del presidente Trump como un éxito total. Miren ustedes. Well, two things. First of all, he is working for peace, and that has always been what he strives to do. Before we go to any sort of fisticuffs with a foreign country, let's try peace, and that's his number one. Secondly, is the economic development. He's had some excellent results in the economic area, investments in the United States, which is also a priority for President Trump. He is trying to get more investment in the United States, and you saw the numbers when they came out. They're fabulous. So I think he's had a good trip to the Middle East.
Levantamiento de sanciones a Siria y muchas otras noticias que por supuesto se suman a lo que para la Casa Blanca es una prueba más del compromiso que tiene Estados Unidos, no solo con la seguridad nacional, sino en muchos temas, economía, la seguridad también, por supuesto, de los socios, de los aliados más importantes en Medio Oriente. Acuerdos comerciales también que podrían tener un impacto positivo en la economía de los Estados Unidos. Es la información desde el Capitolio de los Estados Unidos para Voz News. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban. Por otra parte, el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, por sus siglas en inglés, solicitó formalmente al Pentágono 20,000 soldados de la Guardia Nacional para que le ayuden en sus operaciones de deportación masiva. Aún no está claro si las tropas necesitarán la aprobación de los gobernadores estatales o si se hará de manera federal, pero esto se produce después de que el presidente Donald Trump pidiera la semana pasada al DHS que aumentara su fuerza de deportación en 20,000 personas. Y escuche eso, un adolescente indocumentado que mató a una mujer de 24 años en Colorado durante un accidente a alta velocidad pudo salir en libertad sin cumplir ninguna pena en prisión gracias a un acuerdo con la Fiscalía. El adolescente colombiano de 15 años, cuyo nombre no ha sido revelado por ser menor de edad, fue sentenciado a 2 años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario tras ocasionar la muerte de Caitlin Weaver ocurrida en julio de 2024. La fiscal del condado de Arapahoe, Amy Patton, ofreció al adolescente un acuerdo con la Fiscalía si admitía su culpabilidad en el accidente mortal. El joven conducía un jeep a una velocidad de 90 millas por hora en una zona residencial de Aurora, Colorado, cuando chocó mortalmente contra el vehículo de Weaver en una intersección. Así nos vamos a la pausa comercial. La presidenta Claudia Sheinbaum reacciona a la propuesta de implementar impuestos a las remesas enviadas a México. Los detalles de esto y más al regreso. Además, recuerde que Voz News y todo nuestro contenido ya está disponible a través de su plataforma favorita, Roku, Apple TV, Fire TV y Now Media. Nos puede encontrar en todas ellas. Y lo invitamos a descargar el app de Voz en su teléfono celular. Recuerde, es gratis, así que si aún no la tiene, descárguela ya. Quédese con nosotros, ya volvemos con más de Voz News. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó hoy la discusión de un proyecto en el Congreso estadounidense para gravar las remesas que envían los migrantes. Además, informó que su embajador en Estados Unidos sostendrá reuniones con diversas organizaciones para explicar por qué esta medida no es una buena idea. Escuchemos parte de lo que dijo. No estamos de acuerdo con este impuesto, que además hay que decirlo, lo plantean los congresistas republicanos. Hasta ahora es ellos quienes lo han planteado. No estamos de acuerdo. Primero, es discriminatorio y segundo, viola un tratado firmado entre México y Estados Unidos. La Cámara de Representantes discute actualmente un proyecto para imponer un impuesto del 5% a las remesas que envían migrantes desde este país. De aprobarse el dictamen, aún deberá tener el visto bueno del Senado. En 2024, México recibió $64.745 millones, una cifra equivalente al 3.5% de su Producto Interno Bruto, según reseña AFP. En otras cosas, un comunicador que administraba una página de Facebook que publica noticias, sátira y denuncia ciudadana fue asesinado ayer jueves en Acapulco, en el sur de México. José Carlos González Herrera, quien gestionaba la página de Facebook El Guerrero Opinión Ciudadana, con 142,000 seguidores, fue atacado a balazos en el centro de la ciudad, según reportes policiales. Conocido en las redes sociales como Fénix, había resultado herido de bala en junio de 2023 en un incidente similar. México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con más de 150 comunicadores asesinados desde 1994, de acuerdo a datos de la organización Reporteros Sin Fronteras. Arrancaron las negociaciones entre Rusia y Ucrania en Estambul. Este es el primer encuentro directo entre ambos países desde 2022, aunque grandes divergencias y la ausencia de Vladimir Putin reducen las expectativas de que se llegue a una solución rápida al conflicto. Las delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y Turquía se reunieron hoy viernes. Durante las conversaciones, el secretario de Estado, Marco Rubio, pidió terminar con la masacre en Ucrania. Asimismo, durante dicha reunión se debatió la importancia de buscar un final pacífico a
la guerra. Rubio reiteró la postura de Estados Unidos de que es necesario poner fin a la masacre. Así lo declaró la portavoz del Departamento de Estado. Y sobre estas reuniones en Estambul, también entre representantes de Rusia y Ucrania, las delegaciones acordaron hoy un canje de 1,000 prisioneros de cada bando. Mientras que el negociador jefe ruso Vladimir Medinsky se declaró satisfecho y dispuesto a continuar con los contactos con Ucrania, la parte ucraniana acusó a Moscú de haber planteado unas peticiones territoriales inaceptables. Las conversaciones tuvieron lugar sin la presencia de los presidentes Volodymyr Zelensky de Ucrania y Vladimir Putin de Rusia. Irán mantuvo hoy conversaciones en Estambul con Alemania, Francia y Reino Unido sobre cómo avanzan sus negociaciones con Estados Unidos acerca de su programa nuclear, al mismo tiempo que el presidente estadounidense Donald Trump instó a Teherán a tomar una decisión rápida respecto a este asunto. Actualmente, Teherán enriquece uranio al 60%, muy por encima del límite de 3.67% fijado en un acuerdo de 2015. Para construir el arma nuclear, como sospechan Estados Unidos y sus aliados, hace falta un 90%. Ellos, los iraníes, tienen una propuesta, pero sobre todo saben que deben actuar rápidamente o algo malo va a pasar, advirtió hoy el presidente Trump antes de marcharse de Abu Dhabi, la última etapa de su gira por el Golfo. Y el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, investigado desde noviembre por presunta conducta inapropiada, cesó temporalmente las funciones de su cargo, así lo dio a conocer este viernes su oficina. El fiscal ha anunciado su decisión de ausentarse hasta el final de los procedimientos llevados a cabo por los investigadores de la Organización de Naciones Unidas. Esto luego de que varios medios de comunicación informaran de acusaciones de comportamiento sexual inapropiado en su contra. En otras cosas, el Papa León XIV reafirmó hoy su compromiso social y llamó a luchar contra las desigualdades globales y las condiciones indignas de trabajo. El nuevo pontífice, nacido en los Estados Unidos y nacionalizado peruano, pidió defender la dignidad de los migrantes, que es siempre la misma, la de una criatura querida y amada por Dios. Así lo dijo durante su discurso ante los representantes del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Durante el encuentro, el Papa se presentó como un ciudadano descendiente de inmigrantes que a su vez ha emigrado. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, promete centros de votación vacíos y una gran derrota del régimen en las elecciones legislativas y regionales de mayo, 10 meses después de la controvertida reelección de Nicolás Maduro con innumerables denuncias de fraude. Escuchemos más en el siguiente reporte. Machado avisó la desobediencia frente a lo que llamó una enorme farsa que el régimen de Nicolás Maduro quiere montar para enterrar su derrota del 28 de julio de 2024, fecha de las presidenciales. La derrota va a ser un acto de rebeldía y desobediencia frente a una enorme farsa que el régimen quiere montar para enterrar su derrota del 28 de julio. Y lo que vamos a lograr es ratificar esa derrota con la ausencia total, con el repudio total, dejando todos los centros vacíos. Y eso es lo que va a ocurrir. Machado sostiene que hay fracturas dentro del sistema y afirma que el gobierno va a asignar los cargos de diputados y gobernadores. Yo siento que nunca ha habido una oportunidad mayor en este momento para lograr una transición a la democracia en Venezuela. Nunca hemos tenido una oportunidad como la que tenemos hoy. Nunca el régimen de Maduro estaba en una posición de mayor vulnerabilidad. El Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro en el poder desde 2013, ganador para un tercer mandato con el 52% de los votos en julio, pero sin publicar las actas de escrutinio como establece la ley al alegar un hackeo, una hipótesis considerada poco creíble por numerosos observadores. Tras el anuncio, estallaron manifestaciones que dejaron 28 muertos, unos 200 heridos y 2.400 detenidos. Desde entonces, cerca de 2.000 prisioneros han sido excarcelados, en su mayoría con medidas cautelares. La oposición, que publicó las actas recolectadas por sus testigos electorales, asegura que su candidato Edmundo González Urrutia obtuvo más del 67% de los votos. En más información, cientos de seguidores del expresidente Evo Morales marcharon hoy en Bolivia para exigir a las autoridades electorales que permitan su inscripción como candidato en los próximos comicios, pese a que fue inhabilitado por la justicia.
Además del veto electoral, el líder indígena enfrenta una orden de captura por una acusación de trata de una menor de edad cuando ejercía el poder, cargos que él niega. Indígenas, campesinos y obreros llegaron el jueves a la ciudad de El Alto y partieron a pie este viernes rumbo al Tribunal Supremo Electoral en La Paz, institución bajo fuerte resguardo policial. En los últimos 7 meses, el exmandatario de 65 años se ha refugiado en un pequeño poblado de Cochabamba al abrigo de cientos de indígenas armados con palos para evitar su detención. Ya saben, chicos, estamos aquí para ustedes y con ustedes porque es que juntas somos más fuertes. Nos vemos los sábados a las 8, 7 Centro. Ahí lo tienen, no se pierda. Mañana vivas y plenas. Y oiga, quédese con nosotros. Después de la pausa vienen nuestros analistas para hablar de los temas que hacen titulares hoy. La semana cierra con un nuevo escándalo luego de que el exdirector del FBI, James Comey, posteara en su cuenta de Instagram una imagen que fue ampliamente vista. La publicación decía: curiosa formación de conchas en mi caminata por la playa, en donde se mostraba el número 8647. Horas más tarde, y luego de que muchas personas comentaran en las redes sociales que el 86 es una expresión que en inglés puede significar matar o eliminar, mientras que Trump representa al presidente número 47 de los Estados Unidos, se desató la controversia en torno a este post que luego fue eliminado. Para hablar a profundidad de ello, le damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompañan Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Franklin Camargo, analista político de PragerU. Bienvenidos y bueno, comenzamos con esto que ha desatado todo tipo de reacciones. Una de las primeras preguntas es: ¿puede realmente un exdirector del FBI no saber el significado del número 86, como lo argumenta en este caso James Comey? Vanessa, comienzo contigo. Pues yo creo que él es una de las personas más educadas en estos asuntos en todo el país. Es imposible pensar que no sepa. Ahora, cuando él borra el tweet y luego pone otro post diciendo que no se dio cuenta, que le pareció curioso. A ver, eso podría ser creíble para una persona normal que nunca ha tenido un cargo importante, que no sabe que tiene que ser prudente, manejar las redes, que un post puede impulsar a la gente. O sea, tal vez una persona que no sabe nada de eso va caminando y dice: ve, qué curioso, lo voy a postear, pero no una persona de este calibre. Entonces, evidentemente, había alguna intención ahí y es muy triste. Es triste ver que alguien que sabe las cosas y que sabe el daño que esto puede ocasionar, aún así haga las cosas. Hemos visto todo tipo de reacciones, ya varios funcionarios han reaccionado, entre ellos Tulsi Gabbard. La pregunta es, Alfonso, ¿qué pasos debería de seguir el gobierno federal, las autoridades y qué consecuencias legales podría tener ahora Comey por esto? Bueno, lo que van a hacer, o sea, creo que el Departamento de Justicia lo va a investigar. Vamos a ver qué intención tenía, si de alguna manera tenía alguna intención y se puede probar, evidenciar criminal de promover la violencia, pues obviamente pudiera enfrentar cargos, lo cual encuentro muy difícil porque realmente es difícil probar la intención, ¿verdad? Cualquier persona puede hacer un comentario. Y ese es el problema con esto, ¿no? Que hay mucha gente conocida, influyente, que hace comentarios públicos y tristemente hay personas que no están bien, que están desajustadas, que ven esto y actúan sobre esos comentarios, y eso es lo que pudiera suceder. Yo creo que este hombre, francamente, bueno, o sea, él supuestamente es inteligente, él sabe que es una persona influyente. Él sabe que cualquier cosa que postee la gente lo va a ver. Si él no sabía lo que significaba, pues era mejor no postearlo, ¿verdad? O sea que dos alternativas aquí. O que realmente es una persona que quiere promover la violencia y deja mucho decir de él. Demuestra que es una persona mezquina, sin moral, y es sorprendente, reconociendo que fue director del FBI. O, por otra parte, que es totalmente ignorante y tonto, ¿no? Pero dudo que esa segunda alternativa sea la real. Yo creo que aquí él quería provocar, sabía lo que significaba y después ahora dice que él no sabía exactamente. Esa explicación yo creo que no puede ser aceptada.
¿Cómo podemos de verdad que interpretar esto? No es la primera vez que sucede algo así. En esta ocasión ha sido James Comey, pero hemos visto en el pasado llamados a la violencia, en realidad en contra del expresidente Donald Trump, del presidente Donald Trump, que durante campaña sufrió 2 atentados contra su vida, que durante la campaña incluso se le comparaba con Hitler, se usaba esta retórica de que era un fascista, se hacía insinuaciones de que se le debía eliminar, y esto no ha cesado. Y esto viene por parte siempre de funcionarios demócratas que siempre se han promovido como el partido de la tolerancia, la inclusión, el amor a todos. ¿Cómo lo podemos interpretar, Franklin? ¿Un simple descuido por parte de un exdirector del FBI? No, no debería ser un simple descuido. Esto es un acto bochornoso. Es un exdirector del FBI, es el organismo más importante encargado de la aplicación de la ley y también de investigar y combatir el crimen. Entre ellos, por ejemplo, los gangsters. Y este lenguaje, este código, esta referencia es justamente utilizada de manera muy frecuente, muy común entre estos grupos. Así que no hay espacio para la duda en que si él realmente tenía un conocimiento de lo que estaba haciendo, porque aun cuando ese fuese el caso, uno no simplemente va por la playa mientras vives de los impuestos de las personas, como él lo hizo durante un buen tiempo, y le toma una foto a unas conchas porque le pareció interesante sin saber el conocimiento de fondo. Evidentemente lo sabía. Esto es el repudiado. Obviamente hay una línea legal, una investigación que se dará. La libertad de expresión tiene protecciones muy fuertes, no contra la incitación directa, ni tampoco contra la difamación. Tendría que comprobar precisamente incitación directa, que comparto con Alfonso, ha de ser sumamente difícil, pero desde lo político al menos, esto debería ser repudiado por absolutamente todos. Vivimos en un ambiente político sumamente polarizado y uno obviamente espera a una señorita de cabello azul en una protesta en Los Ángeles que quizá haga un llamado de violencia como este, pero no esperaría a un exdirector del FBI cometer esta clase de acciones, sobre todo en el clima que estamos viviendo. Bien lo mencionabas tú, Donald Trump se le intentó asesinar 2 veces durante su candidatura presidencial. Estuvo a milímetros de ser asesinado. Recordemos que estaba haciendo un rally político en Pensilvania y gracias a que casualmente movió el rostro segundos antes del disparo, la bala solamente pudo rozar e impactar levemente su oreja derecha. Pero estamos en un clima político muy delicado donde un exdirector del FBI, que por supuesto tiene conocimiento de esto, no debería difundir esta clase de mensajes. Así es. La verdad es que es terrible que sigamos viendo este tipo de manifestaciones sin consecuencia alguna. Recordemos también que hace semanas atrás fue el senador Kelly el que, viendo todo lo que estaba sucediendo contra los concesionarios Tesla, propiedad de Elon Musk, aún también se atrevió a hacer un video en las redes sociales incitando de alguna manera a la violencia, usando palabras altisonantes, algo increíble, y que no veamos consecuencias. Vamos a estar atentos a ver qué sucede en este caso, aunque como lo menciona Alfonso, realmente para que haya consecuencias legales es un caso bastante difícil. Sin embargo, debería de repudiarse. Vámonos al siguiente tema, y es que esto está siendo titulares el día de hoy. La propuesta de ley conocida como el Big Beautiful Bill del presidente Donald Trump no logró ser aprobada por el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes este viernes. Esto, de alguna manera, pues parece ser un duro golpe a los planes de los líderes republicanos de la Cámara de realizar una votación en toda la Cámara la próxima semana. Alfonso, ¿por qué no se llegó a un consenso dentro de los republicanos? 5 de ellos votaron con los demócratas. ¿Y qué sigue? Bueno, esto se ve a los fiscalmente conservadores, ¿no? Encabezados por el congresista de Texas, Chip Roy, que realmente buscan más reformas al Medicaid. Ellos no están satisfechos con los recortes que ya se le haría al programa, que están más enfocados en cortar el fraude. Ellos quieren ver una reforma que realmente reduzca el Medicaid, la dependencia en Medicaid. Obviamente eso es problemático porque si se complace a ellos, pues obviamente habría congresistas republicanos moderadores que entonces se opondrían al proyecto. Es un balance muy difícil considerando la mayoría tan pequeña que tienen los republicanos en la Cámara. Además de eso, están preocupados de que hay algunas medidas en el proyecto cuyo impacto fiscal no se ha evaluado adecuadamente, no se sabe el score adecuadamente.
El presidente Trump no está contento, además está decir, por lo tanto yo me imagino que cuando regrese, si no ha regresado ya, no sé dónde está, del Medio Oriente, empezará a levantar el teléfono y llamar a estas personas. Con Chip Roy, recordemos que él ha emprendido en las redes sociales en contra de Chip Roy, amenazando con lanzarle a alguien en una primaria. O sea que veremos. Esto es solo el comienzo, ¿verdad? Esto va a ser un juego de ajedrez muy difícil por obviamente los números republicanos y esa mayoría tan pequeña en la Cámara. Vanessa, tú estuviste siguiendo de cerca la votación del día de hoy. ¿Tú crees que esto tiene posibilidades de ser aprobado más adelante? ¿Y qué te llama la atención de la votación del día de hoy? Sí, yo creo que van a lograr ponerse de acuerdo la otra semana. Yo creo que, es decir, yo entiendo las preocupaciones del déficit, entiendo la intención de aquellos que quieren que se recorte más el gasto, pero también creo que es una mirada demasiado pesimista porque no están teniendo en cuenta, por ejemplo, que cuando uno recorta impuestos, como las empresas crecen, entonces a veces aumentan, hay una posibilidad muy grande de que aumente el dinero que recoge el Estado de esos impuestos, aun cuando se reduce, digamos, en la tasa, porque crecen, digamos, las ganancias. Y eso ha pasado y pasó durante el primer periodo del presidente Trump. Yo no sé, yo les diría que lean un poco lo de la curva de Laffer a estos 5 congresistas republicanos, de pronto se animan un poco más. Y yo creo que tal vez es intentando hacer presión, pero sí creo que se van a poner de acuerdo porque las consecuencias de no ponerse de acuerdo y de que estos 5 siguieran diciendo que no son muy graves. Es decir, el partido necesita sacar este proyecto de ley. Si no lo lograran sería un desastre y sería un desastre para aquellos que tienen que enfrentarse en las elecciones de medio término, entonces tienen que sacarlo adelante y tienen que ponerse de acuerdo. Recordemos que en este proyecto de ley se está contemplando 2 propuestas de campaña muy importantes del presidente Trump, que es el quitar los taxes o los impuestos a las propinas. Eso beneficia muchísimo a muchos trabajadores que ganan propinas y también al tiempo extra. Esto beneficia, entre muchos otros trabajadores, a policías, a bomberos, a servidores públicos en estas áreas locales tan importantes. Franklin, ¿qué ves como positivo y qué ves como negativo de esta propuesta? Y si crees que finalmente los republicanos se vayan a poner de acuerdo y aprobarla. Gracias por esta pregunta, porque justamente para mí hay muchas cosas positivas, la mayoría, pero también hay negativas que hay que escuchar y prestar atención. Lo positivo, bien lo mencionabas tú, 2 grandes propuestas de campaña de Donald Trump. Donald Trump se le juzgará principalmente por la economía y entre ello muchas de las propuestas que hizo. Eliminar los impuestos al overtime, eliminar los impuestos a la propina, es algo en lo cual los republicanos deben actuar para hacer cumplir esa propuesta de campaña. También hay algo que hemos subestimado un poco, pero que tanto impacto tiene en nuestro bolsillo, y es renovar el recorte de impuestos que Donald Trump hizo en su primera administración. Incluso si Kamala Harris, ganando las elecciones, decidía no aumentar ningún impuesto, que obviamente lo iba a hacer, el simple hecho de dejar expirar ese recorte de impuestos que logró Donald Trump en su primera administración iba a afectar enormemente el bolsillo de la mayoría de los trabajadores y contribuyentes de los Estados Unidos. Así que eso es sumamente importante. También hay una reforma Medicare en cuanto a los inmigrantes ilegales que yo creo que es sumamente positivo, aunque algunos crean que no va lo suficientemente lejos. Ahora, lo que decía Vanessa es completamente cierto. Se ha estudiado en la economía cómo con los recortes de impuestos puede haber incluso más recaudación gracias al crecimiento, a la inversión, al consumo, y eso sucedió justamente durante la primera administración de Donald Trump. Pero lo que argumentan congresistas como Chip Roy es que eso por sí solo no será suficiente. Es decir, Estados Unidos tiene un grave problema de gasto y así también un grave problema de déficit. Del último año de Joe Biden hubo un déficit de 1.8 billones de dólares, una deuda que ya acumula 36 billones de dólares. Hablo en la nomenclatura o en el lenguaje en español, lo que serían trillones en el inglés. Es decir, hay que tocar un poco el gasto, hay que reformar algunos programas sociales, hay que hacer los recortes de DOGE permanentes, y ese proyecto de ley, de acuerdo a algunos congresistas, y yo creo que tienen razones válidas de decirlo, cree que no va lo suficientemente lejos. Ellos dicen, tenemos la mayoría, es el momento de tratar de recortar el gasto de verdad. ¿Por qué no habríamos de hacerlo? Aquí viene el reto político. Es una mayoría mínima. Es una de las mayorías más mínimas que existen de la historia política o congreso reciente para un partido republicano, y eso lleva a tener concesiones dentro de las diferentes alas que puede existir dentro de un propio partido.
Hay republicanos que no van a tolerar un recorte. Así que debe haber una negociación y un balance o un punto de encuentro. Por supuesto, ojalá se pongan de acuerdo y además tienen que ser muy cautelosos porque vienen las elecciones de medio término y no pueden darse el lujo de tomar medidas extremas que luego les perjudiquen. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros que aún hay mucho más que analizar aquí en el panel de Voz News. El presidente Donald Trump terminó hoy su gira por Medio Oriente, en donde logró asegurar importantes promesas de inversión en los Estados Unidos. Regresamos con nuestros analistas para hablar de ello. Fueron 3 días bastante intensos, una semana bastante intensa. Y esta pregunta va para todos. ¿Cuál es el balance de la gira por el Medio Oriente? Y comienzo contigo, Alfonso. ¿Cómo lo ves? La verdad que todavía estoy un poquito en shock por el baile ese del pelo que hicieron en los Emiratos Árabes Unidos, un poquito extraño, pero debo decir al mismo tiempo que es increíble que el presidente de los Estados Unidos está en el Medio Oriente. ¿Quién lo hubiera dicho? Donald Trump, haciendo un acercamiento a estos países, promoviendo la paz a través del comercio, como lo anunció desde su primer discurso. Yo creo que es extraordinario, que lejos de la imagen que nos quieren promover desde la izquierda, este es un presidente que está lidiando con los países de una manera multilateral, tanto que dicen que los republicanos no le prestan atención a la diplomacia, al coordinar con otros países. Pues esto es justamente lo que él está haciendo, llegando al Medio Oriente, tratando de crear un ambiente para ver la posibilidad de que incluso estos países lleguen a un acuerdo con Israel, que se expandan los acuerdos de Abraham. Yo creo que sería extraordinario para el mundo, precisamente para esos países, porque con el comercio pueden desarrollar sus economías, proveer mejores empleos y calidad de vida para sus ciudadanos. O sea que yo creo que ese es el balance. Un presidente que está trayendo inversiones para Estados Unidos, para mejorar la economía aquí, los trabajos para los americanos, pero al mismo tiempo promoviendo la paz. O sea, y en tan poco tiempo, su primer viaje de Estado, y es un viaje tan bien pensado, tan bien proyectado. Realmente debo decir que es muy impresionante, que este viaje ha sido muy impresionante y creo que el saldo es muy, muy positivo. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo creo que además de las imágenes impactantes de todos esos castillos y de todo el equipo deslumbrado con todas esas cosas tan grandes y todo ese oro en las paredes, lo que vimos fue un presidente, por un lado, que puede dejar un legado muy importante en el Medio Oriente. Yo creo que efectivamente sí va a lograr lo que él quiere, que él ha dicho que quiere que lo recuerden como el pacificador del Medio Oriente. Yo creo que sí lo va a lograr. Es muy interesante lo que está haciendo y es un despliegue de ese Trump empresario que no le importa sentarse con un tipo que tal vez tiene un récord de terrorista y decir que incluso que es guapo para intentar sacar adelante negocios y para establecer relaciones. Es decir, es el Trump negociante. Eso es lo que yo veo, el Trump con todas las habilidades de negociante, que además recordemos que varias de estas personas, de estos príncipes y magnates, ya conocían a Trump de hace muchos años, de negocios que había tenido. Entonces, además de lo de pacificador del Medio Oriente, yo lo veo como ese negociante que ya en este momento no está haciendo negocios para él, sino que está utilizando todas sus habilidades y sus relaciones para hacer negocios en beneficio del país, lo cual por supuesto es fantástico. Y no, muchas veces que yo veo estas imágenes no puedo evitar comparar con un Biden completamente perdido, que no sabe nada, en el que solamente buscaba dinero para él y para su familia. Mientras tanto vemos a un presidente volviendo a instaurar, digamos, esa imagen de un Estados Unidos tan fuerte y además sacando provecho para todo el país utilizando esas habilidades de negociante que ha desarrollado durante toda su vida. Y no solamente eso, sino la sensación de simpatía, ¿no? Que se pudo ver en cada lugar que estuvo visitando, lo decíamos al principio, en uno de los lugares al que llegó, siempre con su canción emblemática de campaña, en otro de los lugares al que llegó, literalmente los árabes cantando YMCA, increíble ante la llegada de Trump. Solo Trump puede lograr eso. Increíble, de verdad, es algo raro, no es normal para un político la forma en la que él ha manejado las cosas y quizá eso ha sido lo mejor que le ha podido pasar a Estados Unidos. Franklin, ¿cómo lo ves tú y qué puedes resaltar de esta gira por el Medio Oriente?
Mira, déjame empezar justamente con ese momento. En Arabia Saudita, donde por cierto ser gay es ilegal, tenías a Donald Trump dando un discurso y posterior al discurso sonaba YMCA y los árabes, algunos incluso cantando YMCA, que es reconocido por ser una especie de himno gay. No lo digo de ninguna forma peyorativa, todo lo contrario, creo que la comunidad lo ha abrazado de alguna u otra forma como tal. En un país donde ser gay es ilegal. Y eso probablemente solo lo puede hacer Donald Trump. Leía justo una columna en el New York Post que comparaba las palabras y declaraciones de Bush en el Medio Oriente, sobre el Medio Oriente, con las de Donald Trump. Y es para entender cómo ha cambiado la política estadounidense, la dinámica diplomática, incluso el movimiento conservador. Bush decía que quería esparcir la libertad por el Medio Oriente. Podemos decir que no ha funcionado, evidentemente, no funcionó esa política un poco más intervencionista y neoconservadora. Donald Trump, por el contrario, quiere esparcir la paz y la prosperidad, o la paz a través de la prosperidad y el comercio. A mí obviamente no me gusta y no simpatizo con un régimen como Arabia Saudita, pero creo que estos negocios o estos tratados son sumamente importantes y pueden ser de hecho lo mejor que puede suceder a Estados Unidos y así también al Medio Oriente. Si Donald Trump logra eso, si Donald Trump logra, por ejemplo, que Irán abandone su desarrollo nuclear, si Donald Trump logra solucionar el conflicto entre Israel y Hamás, Donald Trump será recordado como un pacificador y uno de los presidentes occidentales de Estados Unidos, sino el más exitoso en cuanto a la búsqueda de la estabilización de un hemisferio que ha sido conocido precisamente por la violencia. Así que yo creo que vimos una gira sumamente exitosa. Muchos nos quedaremos con también las particularidades del evento, pero en profundidad y con vistas al futuro, yo creo que se puede ser optimista. Yo creo que uno de los temas en los que vamos a estar siguiendo muy de cerca es qué es lo que va a suceder con Siria, ¿no? Nadie nos esperábamos, por ejemplo, este levantamiento de sanciones con Siria, pero hay mucha expectativa de lo que pueda suceder y de ver si ellos realmente quieren asimilarse como una nación con la que se pueda tener pues un intercambio por lo menos cordial. Y que pueda traerle prosperidad a esa región también. Así que bueno, vamos a estar pendientes de ello. Exitoso en todos los aspectos hasta ahora este viaje por el Medio Oriente. Y así le damos paso al segmento favorito de muchos porque es viernes. Aplausos y abucheos. Vamos a comenzar con lo negativo y así cerramos con lo positivo. Nos vamos con los abucheos. Vanessa, ¿para quién van tus abucheos de la semana? Para los demócratas, que resulta que ahora nos ha tocado ver a los demócratas intentando buscar quién es el culpable del encubrimiento al presidente Biden. Después de que el presidente reaparece, que están saliendo todos sus libros, ahora vemos a los demócratas echándose la culpa entre ellos e intentando averiguar en qué momento pasó y quién fue quien lo encubrió. Es increíble el nivel de descaro que continúa hasta estas alturas. Ahí están fuertes los abucheos para los demócratas, para muchos periodistas también, que ahora incluso publican libros, ¿no? Tratando de decir que sí lo estaban encubriendo cuando en su momento fueron parte de estos medios que encubrían el estado deteriorado del presidente Biden. Vámonos contigo, Franklin, ¿para quién van tus abucheos de la semana? Mis abucheos van para Laura Loomer. Para quienes no la conozcan, es una activista conservadora, si yo puedo etiquetarla, ella se etiqueta como tal, pero que tiene un mes promoviendo propaganda chavista. Y lo digo como tal. Cita tweets de medios de propaganda del régimen de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque quiere que la administración Trump le renueve la licencia a Chevron. Ella no es una experta en geopolítica, claramente, no es una experta en el sector energético. Ella está siendo, y no tengo ningún tipo de duda, promovida por sectores terribles del chavismo y ella representa lo que el Partido Republicano no ha de ser. Ella, al igual que Biden, por ejemplo, cree que hay que darle dinero a un régimen que envió a una banda criminal a asesinar y a violar a chicas estadounidenses como Laken Riley. Si nosotros tenemos respeto a las víctimas y entendemos la amenaza que representa el régimen chavista, no hay que tener un tratado como, por ejemplo, de petróleo. La campaña de Donald Trump fue independencia energética. No necesitamos el petróleo de Venezuela. Laura Loomer debería entender eso, pero yo creo que está siendo financiada. Ahí están fuertes los abucheos para ella y nos vamos contigo. ¿Para quién van tus abucheos, Alfonso? Pues, Karina, te voy a impresionar con mi conocimiento de la cultura popular. Yo voy a abuchear hoy a la cantante neozelandesa Lorde,
porque quiere utilizar la música para promover la ideología de género. En su último disco, Virgin, en su primer sencillo, ella canta que a veces se siente mujer, a veces se siente hombre. Y en una entrevista reciente ella dijo que por lo general ella se siente mujer, pero excepto esos días que se siente hombre. Mira, yo creo que es una pena que estos artistas usen su música para promover esta ideología falsa en su fanaticada, sobre todo cuando hay tantos jóvenes que le escuchan, confundiendo a nuestros jóvenes. Y hay que reconocer que esto no es arte. Puede tener elementos artísticos, pero el arte proclama la verdad. Y la verdad es que los seres humanos somos hombres o somos mujeres. Punto. Ahí están fuertes los abucheos para ella y de verdad una ideología que le ha causado tanto daño a esta generación. Terrible, de verdad, así que fuertes los abucheos. Pero bueno, también hay cosas positivas. Vámonos a las cosas que hay que celebrar. ¿Para quién van tus aplausos, Vanessa? Al presidente Donald Trump no por su gira espectacular y las imágenes de los palacios, sino porque esta semana recordemos que vimos la liberación de Edan Alexander, que era el último americano israelí que quedaba en las manos de Hamas, y vimos esa liberación gracias al presidente Trump. De hecho, vimos a la familia agradeciéndole al presidente, y creo que esto es una muestra clara de cómo un presidente con, digamos, liderazgo y con la intención puede lograr cosas muy grandes. La alegría para toda esa familia, que seguramente le agradecerá de por vida a esta administración lo que hizo. Claro, casi 600 días en cautiverio, qué terrible, qué experiencia tan agonizante, no solamente para él, sino para su familia, sus seres queridos. Vamos contigo, Franklin, ¿para quién van tus aplausos? Van para la administración Donald Trump, porque hay avances notorios en cuanto a inflación se refiere. Este es el asunto que más le importa a los americanos, ir al supermercado y que los precios no hayan aumentado demasiado, o que su poder adquisitivo se desvanezca. Entendemos que todavía hay una situación complicada, se viene una administración Biden donde se vio la inflación más alta en 40 años, pero esta semana obtuvimos un reporte donde vimos que los precios al consumidor en el último mes aumentaron tan solo un 2.3%. Aún cuando está lejos de esos años dorados de 2018, 2019, durante la primera administración Trump, es un avance notorio. Es la inflación más baja en 4 años. Así que aplausos para la administración Trump. Ahí están esos aplausos para un tema que nos interesa a todos, sin duda alguna. Y cerramos contigo, mi querido Alfonso, ¿para quién van tus aplausos? ¿No te llama la atención que no haya aplausos a Marco Rubio? ¿Por qué? No está hablando. Pero hay que decir que justo hace unos minutos Orlando acaba de mandar un artículo sobre Marco Rubio al chat. No, es que él sabía que no iba a estar y tenía que recordarlo de alguna manera. Recordarnos, sí. Pues mira, yo quiero reconocer por segunda vez en 2 semanas al Papa León XIV, porque debo decir que en estos días en que está definiendo su papado nos ha dado mucha esperanza. Y hoy quiero mencionar particularmente un discurso que dio al cuerpo diplomático acreditado al Vaticano, donde habló que el rol de la Iglesia es establecer puentes, promoviendo la paz, la justicia y la verdad. Pero dijo específicamente que para promover la paz y la justicia hay que invertir sobre todo en la familia definida como la unión estable entre hombre y una mujer. Y dijo algo muy bonito, que la familia es una sociedad pequeña, genuina, que preexiste a la sociedad civil. Pensemos en eso. Sin la familia no hay sociedad estable y segura y próspera. Bueno, y la familia en realidad es la primera institución que Dios creó, ¿no? Sobre la tierra. Entonces, así que, y debe de ser la que deba de permanecer para siempre. Bonito mensaje, ahí están merecidos los aplausos. Ya tienes tu favorito también, Alfonso. Ya identifiqué el tuyo y el de Orlando. Hasta aquí. Orlando me gana. Como 10-2. Que tengan un excelente fin de semana, compañeros. Gracias por estar en el panel de Voz News y gracias sobre todo a ustedes por su sintonía y su preferencia. Antes de despedirnos, queremos invitarlos a suscribirse a nuestras redes sociales, escribirnos directamente y por supuesto vaya ahora mismo a nuestro canal de YouTube, nos encuentra como @VozMedia. Active la campanita para que no se le pase ningún noticiero y ningún contenido que creamos para usted. Que tenga un excelente fin de semana y si Dios lo permite, le esperamos el lunes. Bendiciones.